Suicidio y pensamientos suicidas. ¿Qué estadísticas tenemos en México sobre suicidio y qué estadísticas tenemos en Yucatán? Quien intenta suicidarse con mayor frecuencia, hablamos de mujeres, hablamos de hombres. Bueno, pues vamos a tratar ese tema. ¿Qué es el suicidio? Con la doctora Gida Ortiz. Ella es especialista en trastorno obsesivo compulsivo y es especialista en psiquiatría. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de este tema tan importante? Y lo estamos haciendo como lo marcan las autoridades. Quédate en casa. Desde aquí, desde su casa, estamos transmitiendo para todos ustedes este programa que consideramos muy importante, porque también ahorita con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, bueno, ¿cuántas personas no están solitas, se quedan en casa? Y bueno, esa mente empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas a las preocupaciones. Hablemos con la especialista, con la experta del tema. Doctora Gida, bienvenida. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Sabes que eres de casa. Muchas gracias y un gusto saludarles nuevamente aquí desde Sabes casa. que te queremos además. Doctora, suicidio, hablemos un poquito de cifras. Las estadísticas son clave. Hablemos un poquito de estadísticas en México y un poquito de estadísticas en Yucatán. Realmente las últimas estadísticas, si ustedes ven el INEGI, dice que 6,000 personas por año se suicidan en México. Esas estadísticas al menos van del 2010 al 2017, pero son las más recientes que tenemos. 6,000 personas. Y lo que es curioso es que la mitad de esas 6,000, o sea, 3,000 personas, son en una edad joven, entre 20 y 35 años. Entonces, son edades muy jóvenes, son edades productivas. Claro. Es la edad en la que estamos la mayoría de las personas ahora. Y se están suicidando más, están atentando contra su vida, están queriendo dejar de vivir, ¿no? Entonces, son cifras muy importantes. 6,000 personas por año. Cuando hablamos de Yucatán, se ha dicho mucho que Yucatán es el estado número 1 en tasa de suicidios a nivel nacional. Esto varía. Y las últimas cifras dicen que no, somos el segundo lugar. El primer lugar es el estado de Chihuahua. Si es cierto, nosotros estamos después, ¿no? No es una cifra baja. Claro. La tasa de suicidios es de 7.1 personas por cada 100,000 habitantes. Lamentablemente, cuando hablamos de eso, hablamos de que la mayoría de estas personas, a diferencia de las personas que fallecen por motivos de enfermedad, la mayoría de estas personas no necesariamente tenían una enfermedad y algunos aparentemente no tenían ninguna. En este término, ninguna no es tan claro. ¿Por qué? Porque muchas veces los padecimientos o las enfermedades en psiquiatría no se contabilizan. Entonces, en este sentido, hay que tomar como que con entender que no toda la gente, o mejor dicho, la gente que se suicida no necesariamente era gente sana, sino podían tener alguna enfermedad, solo que era mental o emocional. Correcto. ¿Quién es más frecuente que se suicide? Hablemos de género, mujer, hombre. Bueno, eso se ha sabido desde hace mucho tiempo, al menos hasta ahora siguen las mismas cifras que clásicamente hemos tenido. Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran más. ¿Por qué? Porque usualmente esto también a veces no es universal. Sí hay diferencias, pero la mayor parte de las personas, por ejemplo, sí pueden tener diferencias si soy hombre, si soy mujer. Usualmente los varones eligen métodos muy drásticos, métodos muy drásticos, muy específicos, por ejemplo, ahorcamiento, por ejemplo, disparos, y ahí también tiene un poco que ver quiénes tienen armas, ¿no? Entonces, hay algunas otras circunstancias que pues modulan un poco. Las mujeres usualmente pueden usar métodos un poco más dramáticos, no tan efectivos. Por ejemplo, cortarse, por ejemplo, tomar pastillas. Entonces, hay sus variaciones, no es universal, pero sí las cifras dicen que las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran más. Doctora, hablemos de conceptos, de definiciones. ¿Qué es suicidio?
para todas. Suicidio es la acción de realizar una conducta o realizar una acción específicamente para dejar de vivir. Esa es la palabra suicidio, que yo activamente hago algo para dejar de vivir. Algunas personas dicen, no, es que, por ejemplo, un muchacho consumió alcohol excesivamente y se perdió y empezó a tener síntomas, por ejemplo, Pensamientos, alucinaciones, ¿no? delirios, por ejemplo, y salió a la calle y lo atropellaron. Ahí no necesariamente se suicidó. ¿Por qué? Porque no necesariamente quería dejar de vivir, sino que lamentablemente falleció. Y sí, muchos dicen es que se suicidó, pero ahí nosotros tenemos que hacer, nosotros los profesionales, un poquito la diferencia. El suicidio específicamente es hacer algo para dejar de vivir, hacer algo activamente. Correcto. El alcohol, doctora, ahorita que tocas ese tema es bien importante. El alcohol puede ser un estresor o un Sí, factor que detone y púmbala, y vengan pensamientos totalmente. suicidas. Totalmente, es un factor catalizador, es un factor no desencadenante, podría ser desencadenante porque las personas que tienen un consumo abusivo del alcohol usualmente tienen síntomas de depresión y síntomas de ansiedad cuando toman y cuando ya no tomaron, o sea, cuando toman y cuando están en intoxicación y cuando están en abstinencia. Y sí, podría ser que alguien tenga ideas suicidas. Digamos que el alcohol concentra más y hace más fuertes los síntomas de depresión. Entonces no es tan difícil saltar al deseo de dejar de vivir. Sin embargo, también mucha gente toma alcohol porque los desinhibe y porque entonces se animan a hacer algo. No es tan raro escucharlo con personas que, por ejemplo, acaban de terminar con la pareja, terminaron con la novia, terminaron con el novio y se toman todo. Y entonces ahí sí intentan colgarse o intentan consumir algún medicamento. Correcto. Doctora, hablabas hace un ratito hablamos de las estadísticas. Se ha oído que niños, no se ha oído, hay casos de niños. Ujú, En Yucatán hubo un caso hace mucho tiempo muy sonado de una pequeñita de 7 años que se suicidó y ujú. cada vez desgraciadamente es más frecuente. Aquí en Yucatán pues utilizan mucho, decías, bueno, los varones, el colgarse, desgraciadamente, pero ¿qué es lo que detona? ¿Quiénes podrían estar en riesgo? Si hablamos de niños, que no es lo que debería de ser, como Claro. un pequeñito que piensa en suicidio, pues, ¿por qué pasa en su mentecita para pasar esa idea y llevarla a cabo, doctora? Claro, eso es algo que se ha estudiado y hay libros muy interesantes con el objetivo de prevenir. Hay un libro muy interesante de un autor psiquiatra francés que todavía está vivo, que se llama Boris Cyrulnik, y este doctor habla mucho de la resiliencia. Hizo un libro que trata de suicidio infantil, muy interesante. Em, lo que se ha investigado es que los niños menores de la edad adolescente, cuando los niños empiezan en edad adolescente, se parecen un poco más al pensamiento adulto, pero cuando son menores, menores de 12 años, menores de 14 años, tienen muchos componentes muy específicos. En primer lugar, el aprendido. Alguien que está en mayor riesgo del suicidio es alguien que ha visto el suicidio de cerca. Por ejemplo, si mi papá falleció porque se suicidó, posiblemente mi cerebro aprendió algo en ese sentido. Posiblemente mi cerebro aprendió que es una salida y que es una salida viable. Entonces, lamentablemente, también el pánico se aprende. Lo hablamos la última grabación de cuando hablábamos de los miedos aprendidos, del pánico, de todo esto, de la epidemia que estamos viviendo, de la pandemia, mejor dicho. También en el suicidio se aprende el pánico. Pero mientras más pequeño es un niño que se suicida, también hay otro factor. Decía este autor, el suicidio en niños tiene un poquito la característica de, no sé si alguna vez han sabido de esa historia, de que los mineros llevaban pajaritos o Sí, canarios sí, sí. abajo. ¿Por qué? Porque eran muy sensibles estos pajaritos a la falta de oxígeno. Entonces,
Que el pajarito fallezca es un indicador de que el ambiente está contaminado. O los gases, ¿no? También. Exacto. Pasa lo mismo con un niño que se suicida. Un niño que se suicida nos habla mucho, mientras más menor es, de que el ambiente está contaminado. Y lamentablemente es algo muy triste, pero siempre en niños que requieren atención de salud mental, de psiquiatría, tenemos que ver el ambiente. Padres o cuidadores o hermanos o incluso escuela. Entonces, eso es algo que se ha estudiado, pero no se habla tanto. Sin Es embargo, es algo hereditario. universal. ¿Podría una persona, si un papá o una mamá se suicida, puede ser que sea algo genético, se hereda o no Lo que se necesariamente? hereda es la predisposición a los síntomas de ansiedad, a los síntomas de depresión. Incluso hay muchos estudios que hablan de herencia en adicciones, pero el miedo, la respuesta al pánico, la respuesta a suicidarme, por así decirlo, es una posibilidad, es aprendido totalmente. Entonces se conjunta algo que hemos hablado, son factores aparte que se unen, son factores que se alinean y entonces sucede algo o a mí me da una enfermedad. ¿Quiénes están en riesgo, doctora? Ya hablamos un poquito de niños, pero ¿quiénes más están en riesgo de suicidio? Los que están más en riesgo de suicidio, sí, son las personas que tienen una enfermedad emocional, cognitiva o conductual, o sea, alguien que tiene un padecimiento de psiquiatría o síntomas, aunque no lo sepamos. Por eso siempre les decimos, vayan a una consulta Claro. para saber si es normal lo que me pasa o son síntomas. Uno, los que tienen síntomas, pero también algo de lo que nos habla mucho este autor es del contacto, es de la socialización. Las redes sociales, y las redes sociales me refiero no a Facebook, Twitter, Sí, sí, sí. no, las redes sociales me refiero a las redes de apoyo. En las redes de apoyo está la clave. ¿Qué riesgo tenemos ahora que estamos en esto de quédate en casa? Que parece que se suplanta el contacto eh, social, el contacto físico de voy a la escuela, veo a mis compañeros, voy a mi trabajo, veo a mis compañeros, me caigan bien o no, pero los estoy Estás viendo qué les moviendo, pasa, está. estoy conociendo más gente, voy a la escuela de mis hijos y veo a otras mamás, voy al súper y veo al dueño, o sea, esos contactos sociales nos protegen mucho, porque algo de lo que se habla en niños, pero también tiene mucho que ver en jóvenes y adultos mayores, y que lamentablemente ahora estamos viendo, es que el sentido de soy necesario es una protección contra el suicidio. Se ha visto, y esto en estudios de jóvenes, en niños y adolescentes, se ha visto que si yo me siento importante para algo, me siento necesario para un ambiente, estoy más protegido contra el suicidio, a pesar de que tenga una vida horrible, a pesar de que viva circunstancias muy difíciles, no voy a saltar tanto de sufrir a intentar suicidarme porque sé que soy necesario. Por ejemplo, si yo tengo hermanitos y yo los cuido porque mis papás trabajan, entonces sencillamente va a ser más difícil que yo piense en el suicidio porque soy necesario. Si yo eh, voy a no sé, a mi congregación religiosa y sé que tengo un papel activo importante en mi congregación religiosa, va a ser difícil que igual yo sufra y luego piense en matarme. ¿Por qué? Porque me siento necesario. Entonces, eso es muy importante con los niños. ¿Qué pasa en estas épocas? En estas épocas pasamos, no lo sé, de ir al súper y de que el dueño del súper me diga, oye, qué gusto verte, oye, qué bueno que viniste, ¿sabes qué? Ya llegó este que a ti te gusta, lo pedí para ti, o pedí que bajen más, no sé, yogur griego porque sé que te gusta, entonces yo sé que soy importante para alguien, así sea una importancia pequeña. ¿Qué pasa? Que ahora que estamos en tiempos de aplicaciones, parece que sí tengo contacto con todo el mundo, pero al mismo tiempo nadie me necesita. Entonces,
es algo que nos puede poner más en riesgo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas épocas. Sí es cierto, estamos en el quédate en casa, Sí, claro. pero Pero hay gente sola, hay muchas personas solas, doctora. hay muchas personas solas y hay muchas personas que están acompañadas pero que se aíslan. Entonces va para lo mismo. ¿Qué les diría yo? Limiten los tiempos de las redes sociales. ¿Por Solo vean qué? el programa y listo. No, y es que, por ejemplo, esta clase de programas sí tienen una interacción. Bueno, sí, Sí claro. tienen una interacción tú conmigo y los oyentes, los Los asistentes comentarios, contigo, de los acuerdo. comentarios, son importantes. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo estoy en un chat donde hay 100 personas? Por ejemplo, WhatsApp, que es lo que más usamos. Entre esas 100 personas yo sé que me puedo difuminar. Yo sé que igual y no hago falta. Entonces, no se queden allá. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ser resilientes. Hagan videollamadas a sus familiares, a sus amigos, llamen directamente, hablen, tomen la iniciativa, no solo porque cuando yo le presto atención al otro, el otro está recibiendo atención, sino porque me regresa a mí. Correcto. Hay un dicho, hay un proverbio, me parece chino, pero Ujú. no quiero equivocarme, muy No, interesante que dice que eh, queda aroma en la mano que regala rosas. Entonces, es recíproco, es wow. recíproco. O sea, sí es cierto. Parece que yo estoy buscando a todo el mundo y a mucha gente no le gusta eso, ¿no? Yo estoy buscando a todo el mundo, tengo que cuidar a los demás porque si no, a mí nadie me cuida. Bueno, puede ser que haya relaciones que son un poco más frías, un poco más superficiales, pero si yo tengo un mejor amigo y no le he mandado mensaje y él no me ha mandado mensaje, antes de suponer que no le importo, Ujú. le mando yo mensaje. Y Ujú. así vamos a ir viendo y nos vamos a topar con personas que realmente necesitaban ese mensaje, pero nos vamos a dar cuenta que nos hizo sentir mejor mandar ese mensaje. Entonces, tenemos que adaptarnos en esta época de quédate en casa, pero hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué cosas me hacen sentir acompañado? Recuerden, las redes sociales no. Los servicios de aplicación de supermercado no. Claro, Ubiquemos qué me hace sentir acompañado y quedémonos allá. Si a mí me da pena hacer videollamada, no pasa nada, mando un audio. Si claro. a mí me da pena, no pasa nada, mando un hola, ¿cómo estás? Yo ya me fastidié. Y vamos viendo cómo reacciona la otra persona. Puede ser que la otra persona necesite mucho ese mensaje que le mandamos, pero puede ser que también nos haga sentir mejor a nosotros el haber mandado ese mensaje, porque ayudamos al otro, pero porque nos rebotó esa amistad. Y entonces nos vamos a sentir mejor a pesar de estas circunstancias, porque en estas circunstancias ustedes lo van a ver mucho. Hay muchas estimaciones de que cuando salgamos de esta pandemia va a haber muchas personas que no tenían y ahora van a tener síntomas de depresión y síntomas de ansiedad. Entonces, algo que le digo a todo el mundo, y es mi como speech de la temporada, esto es como un huracán. Ya hicimos compras de pánico, estamos resguardados en casa y cada vez que sale una noticia, todos los yucatecos recordamos esa cancioncita de Protección Civil Sí, en las radios, en las teles, que nos dicen que el huracán está llegando o está acá. así es. Pero los huracanes pasan y vamos a salir de esto. ¿Pero cómo vamos a salir de esto? Ayudándonos unos a otros. Entonces, de verdad, recuérdenlo. Cada vez que yo ayudo a alguien, esa ayuda me rebota a mí. No sé qué tan necesario, así puede ser esa ayuda para esta persona, así sea un mensaje, pero tampoco a veces nos damos cuenta de qué tanto necesitaba yo que Correcto. alguien me escuche. Entonces, contacto pues modificado sería la palabra, pero puede ser que mucha más gente esté en riesgo ahora. No solo los niños, no solo las personas que ya pensaban en el suicidio, sino personas a las que les van a sorprender estos síntomas que nunca habían tenido y que ahora van a presentar. Así es. Doctora, ¿cuáles serían, si enumeraríamos las advertencias de alguna persona que esté en riesgo de suicidio? ¿Cuáles serían esas señales de advertencia que debemos tomar en cuenta a la familia, a los amigos?
detectar si nuestro ser querido está en ese inter de llegar a cometer un suicidio? Aquí hacemos una diferencia porque en Por niños favor. es otra cosa y en niños da mucho trabajo y necesitamos tener necesitamos mucha ayuda profesional. Pero cuando hablamos de adolescentes y adultos, algo básico que la gente todavía cree que es un mito es el hablarlo. El hablarlo. Mucha gente que intentó suicidarse dio alguna señal. Muchas veces no las tomamos en cuenta o muchas veces los familiares reaccionamos con miedo. Y si alguien nos dice, ay, es que ya me fastidié, yo creo que ya me quisiera morir. Uno dice, ay, no, ¿cómo crees? O las respuestas básicas, estás loco, es que no, hay gente que está sufriendo, tú no. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacemos que esa persona se encierre y ya no nos lo cuente. Pero hasta la fecha, alguien que dice o habla del suicidio es alguien a quien tenemos que prestarle atención. En riesgo tiene mucho que ver otra vez. Si yo tengo un familiar que se suicidó, puedo estar un poquito más en riesgo y sí sería muy bueno que la gente a mi alrededor esté muy pendiente. Si yo hablo del suicidio o si digo, ay no, es que ya entendí por qué mi papá se suicidó, no, pues bueno, o Claro. sea, ya estamos acariciando más la idea, ¿no? Hablar del suicidio, aislarnos, totalmente aislarlo. Pareciera que no, pero en adolescentes decíamos mucho en una plática que di, cuando los adolescentes empiezan a sentirse muy cansados y están durmiendo todo el día, más allá de lo que esa persona adolescente era antes, si antes era muy activo, antes estaba muy pendiente y de pronto está en su cuarto todo el día durmiendo, tenemos que prestar atención. Y cuando también se empiezan a despedir, cuando empiezan a hacer como que ciertos comentarios de cuando yo no esté, acuérdate que tienes que comer. No, pues bueno, ¿por qué no vas a estar? ¿Qué está Claro. pasando, no? ¿Qué está pasando en tu cabeza que estás pensando eso? O bueno, en adolescentes también, pero también aplica en adultos, el decir ya es demasiado, estoy agobiado, ya me siento sobrepasado, hay que prestar atención. Esas pequeñas señas son señas universales de que eh, esa persona ya está como que acariciando ciertas ideas. Y a veces también pasa que yo no quiero pensar en eso, pero mi cerebro lo trae. Lamentablemente, también hay otras ideas que nosotros hablamos. Algo que le digo mucho a mis pacientes es, una persona no amanece y dice, me voy a matar hoy, y voy y lo intento y lo hago. No, la mayor parte de la gente, la mayor, pero así casi la mayoría, casi todos, pasaron de ciertas ideas en las que empezaron a acariciar la idea, pasaron de ciertos tipos de pensamiento a ya decidir un día, ¿sabes qué? Hoy lo voy a hacer. Entonces, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy pendientes y otra vez pedir ayuda. Antes de toda esta pandemia, antes de los derechos femeninos que estuvieron muy en el habla, tuvimos una temporada en la que aquí en Yucatán hubo muchas noticias de personas que se suicidaban. Entonces, ahora como que se taparon por otras noticias, pero Por hay la que estar muy pandemia, porque... pendientes. Sí, y hay que estar muy pendientes. Sí. Entonces, en esta temporada pueden pasar dos cosas. Y este mismo autor que me gusta, les decía yo que sigue vivo, el doctor Boris Cyrulnik, un doctor francés, tiene 82 años y está en Francia en su quédate en casa, pero como todo el mundo, pero decía que tenemos dos opciones, decía él en un artículo, en una entrevista que dio ahora. Una, aislarnos. Y el estar en redes sociales también equivale a aislarnos. Esa es la realidad, porque otra vez es un contacto muy grande, pero muy superficial, entonces no es tan efectivo para hacernos sentir necesitados. Pero la otra opción es que nos relacionemos más con la gente de casa. Sí. Los niños que están en la misma casa, lamentablemente después de pelear todo el día, les va a caer el 20 que el que está allí es el que es su familia.
y puede ser que se empiecen a llevar mejor. Sí es cierto, no a todos, lamentablemente no a todos, pero las relaciones sociales, las relaciones personales ahora son más importantes para prevenir el suicidio. De acuerdo, doctora. Y algo bien importante para todos, bueno, si no me equivoco, doctora, bien decías, bueno, las redes sociales, el celular es una herramienta fabulosa, pero si todo, mamá, papá, los hermanitos, los niños están en un celular o en la tableta o en el iPad o en un juego, videojuego, aguas, dense tiempo, ahorita que estamos en quédense en casa o quédate en casa, que es bien importante. Bueno, ¿por qué no? ¿Saben qué yo he hecho? Si no podían dormir de la duda, doctora, salgo a jugar un poco al jardín de su casa de ustedes, a jugar un romy, algún juego de mesa con mi marido, para pasar el rato y no estar tanto tiempo en el celular. Y eso ayuda muchísimo, doctor. Ese tipo de actividades familiares puede ayudar y también se pueden unir una de dos. O se acaban odiando Así es. o se acaban uniendo. ¿Eh? Doctora, una pregunta bien importante. ¿Qué debo hacer si necesito ayuda o si conozco a alguien que necesita ayuda? Sencillamente buscar información. Buscar información, algún terapeuta, algún médico familiar, mi médico de cabecera. Incluso hay teléfonos. Incluso soliciten atención. Hay números a los que podemos hablar incluso de manera nacional. Busquen en internet ahora o vayan hasta el centro de salud y digan, ¿sabes qué? Me siento mal. Y ¿sabes qué? Me siento mal hoy y me siento muy mal. Y les aseguro que si ustedes no logran buscar la vía por la que van a recibir ayuda, otro les va a ayudar a buscar esa vía. Soliciten consulta. La mayor, bueno, no sé, no hablo por mis compañeros, pero por ejemplo, en mi caso, sí estamos dando consulta presencial. ¿Para quiénes? Justamente para personas que están pasando por síntomas muy severos. Y los pensamientos suicidas son pensamientos severos, entonces los tomamos muy en cuenta, los tomamos como algo muy serio y los vamos a atender. Aún en esta pandemia, si alguien requiere atención y, por ejemplo, esto es algo que difícilmente se puede suplir por videollamada, lo que vamos a hacer es vernos en el consultorio con todas las protecciones del mundo, con cubrebocas, con caretas, con toda la limpieza que podamos. Ya Pero me otra vez, tu careta y está fabulosa, doctora. Voy a poner una, por favor. ya tienen una idea, ¿no? Sí. Pero de verdad, no están solos. Solo recuerden mucho eso. Si alguien nos está viendo y ha pensado en dejar de vivir, en que esto ya es muy cansado, lamentablemente hemos escuchado mucho de personal de salud en otros países y aquí mismo, en otros lugares donde se ven sobrepasados por todo este estrés y entonces piensan y hacen activamente algo. Pero otra vez, no están solos y acuérdense, el suicidio viene muy relacionado con un pensamiento de angustia, pero el pensamiento de angustia, según su término, según su raíz etimológica, el término angustia viene de angosto. El pensamiento se angosta. Claro. Entonces yo solo veo mi sufrimiento, no le veo salida y llega un punto que digo, ya no quiero vivir esto, entonces dejo de vivir. ¿Por qué? Porque es demasiado esto. Pero ¿qué pasa cuando me topo con alguien que se dedica a esto? Me ayuda a abrir el panorama y decir, oye, ¿qué crees? Eres más necesario de lo que piensas. ¿Qué crees? Incluso aquí en este momento que yo te estoy atendiendo, eres necesario para mí. ¿Por qué? Porque necesito que me hables y necesito que me comuniques. Entonces, sí es cierto. Se habla de que quien se va a suicidar y una de las preguntas que también nos hacen es que si alguien ya lo intentó, ¿lo puede volver a intentar? Correcto. Sí. Si no recibe la atención, sí, lamentablemente lo puede volver a intentar hasta que y lo logran muchas veces. Lamentablemente. Entonces, otra vez, pidan ayuda y vamos tratando de prestar atención. Sí es cierto, las estimaciones dicen que después de que salgamos de esta pandemia o durante esta pandemia van a surgir muchas personas con síntomas. Entonces, no es broma todo esto. Y sí tenemos problemas económicos, todos. Y sí tenemos preocupaciones. Pero la realidad es que todos estamos así.
Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Ayudándonos unos a Correcto. otros. Entonces, si una persona se da cuenta que tiene depresión, que tiene esa necesidad o esas ganas del suicidio, pedir Ujú. ayuda. Pero ¿qué pasa con los familiares, doctora? Los familiares normalmente, o hay veces que tenemos familiares que tienen depresión, vemos que las cosas no están bien. ¿Cómo, si no podemos obligarlo a ir al doctor o ir al Sí. psiquiatra o ir al psicólogo, etcétera, a buscar ayuda, qué hacer como familiar? En primer lugar, igual, misma premisa, solo que distinta dirección. Hagan sentir necesitadas a estas personas. ¿Sabes qué? Es que tú no te puedes ir. Es que yo sé que ya me dijiste que te quieres morir, pero no te puedes ir porque yo dependo de ti. Dependo de Te ti porque necesito. me contagias eh, estabilidad, me contagias, díganme todo lo que esta persona les da. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se convenza un poco más. Sin embargo, algo que le digo mucho a las personas es que cuando alguien se suicida, lo único que hacen es pasarle la batuta del problema a otra persona. Y usualmente se la pasan a quien menos querían pasarle problemas. O sea, si yo dejo de vivir hoy, perfecto, yo cierro mis ojos y ahí se quedó. Y ahí quedó mi problema y yo ya no sufro. Pero ese sufrimiento no se va. Ese sufrimiento se multiplica y le va a caer a la persona que más me quería. Entonces, recuerden mucho eso. Si yo estoy pensando en dejar de vivir, realmente le voy a pasar el problema a otra persona. Y resulta que es un problema que se puede manejar. Resulta que es un problema que podríamos intentar disminuir. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, los familiares intenten hacer sentir a la persona necesitada. Pero si no es menor de edad, recuerden que todos realmente somos responsables de nuestros actos. Correcto. Entonces, vamos a intentar ayudar todo lo posible y hasta donde podamos, pero reconociendo que también nosotros tenemos un límite. De acuerdo. Doctora, quiero agradecerte muchísimo esta plática, estos consejos que nos das por todo lo que estamos viviendo. Quédate en casa, por favor. Y todas las personas lindas que nos siguen en la página de una servidora, de la doctora Gida Ortiz, bueno, quédense en casa. Vamos a dejarle en el copy de esta transmisión los datos de la doctora Gida Ortiz, especialista en psiquiatría y especialista en TOC y ansiedades, en trastornos obsesivos compulsivos, para que ustedes puedan obtener la ayuda. Si te sientes solo, si te sientes triste, no te aísles. Busca a tus seres queridos, busca a los amigos, a la familia, y si no, pues búscanos a nosotros. La doctora es la especialista y yo con mucho gusto hago que la doctora esté en contacto con ustedes. Pues no será por arte de magia, pero sí será pidiéndole el apoyo a la doctora para ayudar, como siempre, doctora. Y quiero agradecerte ese compromiso que siempre has tenido con todas las personas que nos siguen en el canal para ayudar. Te agradezco mucho, doctora Gida Ortiz, y bueno, estaremos pendientes de más temas porque también me gustaría tratar contigo el tema de violencia. Ahorita la violencia intrafamiliar, desgraciadamente con esto de quédate en casa, también los números se han ido hacia arriba terriblemente, y bueno, también hay cómo ayudarnos en la parte de psiquiatría con la violencia. Te mando un beso muy grande, doctora Gida, muchísimas gracias por estar en el programa como siempre. Gracias por invitarme nuevamente. Te quiero con todo mi corazón. Gracias a Hasta ustedes luego, por los quiero seguirnos. mucho. Mi vida. Les mandamos un beso muy grande, los queremos. Quédense en casa, por favor, es clave. Tengamos ese compromiso. ¿Por quién? Por ti, por tu familia y por todos. Quédate en casa. Bonito día.